Qué ganas tenía de ver lo nuevo de Alexander Payne. Y es que me encantan sus películas, destacando por encima de ellas Nebraska, que me parece toda una masterpiece en toda regla, destacando por su historia, por cómo está narrada y por su estética en blanco y negro. Estamos ante una película de Navidad, de género navideño, pero con la particularidad de que se diferencia de todas esas películas que se aprovechan del filón de estas épocas para su consumo fácil. Vamos, todas esas películas que abundan estos días en la plataforma y que servirán únicamente para ser devoradas o simplemente para ponerlas de fondo en los eventos navideños. Esto es una película de Navidad al uso, pero bien hecha. Y sobre todo, más indie. Esto es The Holdovers, o como bien le han llamado en nuestro país, Los que se quedan. Así que os invito a que os quedéis y hagáis acto de presencia en esta crítica de la película. Al lío con la crítica. Lo sé, una película ambientada en la Navidad que se estrena casi al acabar estas fechas. Bueno, sí que me hubiera gustado que se hubiese estrenado hace 2 o 3 semanas, pero hay que verle el lado positivo, ya que muchos títulos se han retrasado hasta el verano. Así que espero que la disfrutéis en el cine estos días. Y tampoco me voy a extender mucho más, así que me pongo a hablar sobre el realizador y posteriormente pues me enfoco más en la película, así como en la crítica de esta. Vamos, lo que me ha parecido. Pero primero, empecemos con Alexander Payne. Alexander Payne, de 62 años de edad, director de cine y guionista americano. Su filmografía se reduce a 8 películas. Ciudadana Ruth, en 1996. Election, 1999. A propósito de Smith, en el 2002. Sideways, Entre copas, en el año 2004, que estuvo nominado al Oscar a la mejor dirección. Protagonizada por Paul Giamatti. En el 2011 llegaría Los descendientes, protagonizada por George Clooney, y de nuevo nominado al Oscar a la mejor dirección. La otra nominación al mejor director en los Oscars le vendría en el 2013 por Nebraska, para mí su obra maestra. En el 2017 llegarían Downsizing, protagonizado por Matt Damon y que sería su obra más atípica y más comercial. Y también estuvo involucrado en varios proyectos que nunca vieron la luz. Estuvo a punto de dirigir la película The Menu, El Menú, y finalmente se desvinculó del proyecto. También estuvo a punto de hacer una película del asentamiento de los vikingos en América del Norte, basado en un artículo del famoso escritor noruego Karl Ove Knausgaard, proyecto para Netflix, y también iba a ser protagonizada por Mads Mikkelsen, pero fue cancelado. Y estuvo también en conversaciones para dirigir The Burial, para Amazon Studios. Como curiosidad, también estuvo involucrado en el guión final de Jurassic Park 3. Y su próxima película será un western ambientado en el siglo XIX en Nebraska y protagonizada por Paul Giamatti. 20 años han tenido que pasar para ver a Paul Giamatti bajo la dirección de lo nuevo de Alexander Payne, después de que su notable Sideways, que enamoraría a muchos gracias a su papel en la película, ya que durante mucho tiempo fue vinculado directamente con el largometraje. Y es que el personaje de esta película, al que interpreta el gran actor, está realizado exclusivamente para él. No tuvieron más remedio que cuadrar agendas para coincidir años después, cosa que Paul Giamatti se alegró al saberlo. Hay que decir que el realizador ha intentado coincidir en varias ocasiones para que Paul Giamatti protagonizara sus películas, pero sin éxito. Es más, en su anterior película, Downsizing, el actor principal era Paul Giamatti y finalmente, por cuestiones de agenda, decidió que fuera Matt Damon. El guión de la película fue escrito por David Hemmingson, mientras que Alexander Payne se convertiría en supervisor y co-guionista. Aún así, dejó toda la acreditación del trabajo de escritura formalmente bajo el nombre de David. Inicialmente era el guión para una serie de televisión ambientada en los años 80, llamada Stonehaven, que hacía referencia a la escuela a la que asistió en Hartford. Al director le interesó tanto el guión que se puso en contacto con David y le propuso variarlo para hacer una película de Navidad. La película está ambientada en los años 70, ya que necesitaban una época para que hubiese separación por sexos en las escuelas, ya que se enfoca en una escuela de varones. Payne quería hacer una película de Hal Ashby, pero el realizador no solo quería quedarse solo con eso, sino que quería ir más allá.
ya que esta película está realizada como una película de los 70. Esto no solo lo intuiremos en los créditos iniciales de las productoras, de Focus Features y Miramax, que han sido rediseñados bajo una estética más setentera, sino que también lo haremos por la fotografía, el sonido, la manera de rodar, las transiciones. Y si os fijáis bien en los créditos iniciales, en los derechos de autor consta la fecha de 1971. Así, por ejemplo, no se utilizarían micrófonos para el audio, y se grabaría como una película de la época, en mono. E incluso se llegaría más allá, ya que todos y cada uno de los objetos de atrecho estaban seleccionados para que fuese lo más real posible, incluso los que estaban dentro de los cajones. Se cambiarían los aros de las canastas a unos de madera. Se mantendría el humo en las habitaciones, o se puede escuchar el sutil ruido de los radiadores. Todo esto, aunque parezca desapercibido, está presente. Se rodaría en Boston y alrededores, en Massachusetts, durante el mes de invierno, ya que la película requería que hubiese nieve, y en ese caso se intenta aprovechar lo máximo de la realidad. Intentaron aprovechar el factor nieve cuanto pudieron. Esta la acumularon. Intentaron utilizarla con efectos de viento. Pero aún así sí que es cierto que sutilmente sí que hay efectos de nieve bajo la postproducción. La película está protagonizada por Paul Giamatti, aquí está con el pelo largo y con bigote, que interpretará a un profesor con malos olores, con mal genio y con un ojo de cristal, personaje creado exclusivamente para el actor. Dominic Sessa, que debuta por primera vez en la actuación de una película, fue escogido entre 800 personas en un casting de escuelas de teatro de alrededores. Davin Joy Randolph interpretaría a Mary Lamb, trabajadora de la cafetería y cocinera de la Barton College, y será la madre del hijo fallecido en la guerra del Vietnam. En la dirección de fotografía estaría Egil Brilt, conocido por su trabajo por Escondidos en Brujas, y que fue recomendado por David Fincher a Alexander Payne hace años. Y en palabras suyas, diría: es el director de fotografía que más trabaja con el que he trabajado, destacando la labor del director de fotografía y de su equipo. Este puso todo su empeño para mostrar una estética vintage, como si hubieran hecho una película de época. Se filmó digitalmente con una Arri Alexa y se utilizaron lentes de una Panavision H de 55 mm para representar esa esencia de fotografía vintage. Contó con la ayuda del colorista Joe Gawler para la gradación de colores, un experto en envejecer el negativo que ha colaborado en muchas restauraciones para Criterion. Filmaron con un formato de imagen poco común incluso en las películas de la época americanas, con un aspect ratio de 1:66, más cercano a las películas europeas de los 60 y 70. Y sobre todo prescindieron de la Steadicam y la cámara en mano. Aquí todos y cada uno de los planos serán fijos y estáticos. La banda sonora es espectacular, donde encontraremos temas de música de los 70 junto a música más contemporánea, con aire retro. Encontraremos a Cat Stevens. Y tengo que decir que parte del presupuesto de la película se fue en la canción The Wind de Cat Stevens, y eso que pactaron un pequeño descuento. Y canciones navideñas como The Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams, Silent Night de The Temptations, Jingle Bells de Herb Alpert and the Tijuana Brass, entre otras, y las maravillosas composiciones instrumentales de Mark Orton. Hay referencias e influencias de otras películas, sobre todo enfocadas en la década de los 70, una época que fue un punto de inflexión en el realizador, ya que viviría su adolescencia y su mayoría de edad. Y por si no lo sabíais, en el año 81 estuvo en España acabando sus estudios de Historia Latina en la Universidad de Salamanca. Merlús, de Marcel Pagnol, en 1965, donde recoge esa idea de la película. The Landlord, de Hal Ashby, en 1970. Breaking Away, The Last Detail, Harold y Maude, y sobre todo de Paper Moon. Y tomaría referencias de estética de la película inglesa Bite, ambientada en 1964. Aunque, por ejemplo, al actor Dominic Sessa se le enseñaría El Graduado. Sin olvidarnos de películas como Todos los hombres del presidente o The Conversation, de Francis Ford Coppola. Personalmente, cuando la visualicé,
me vinieron a la mente al profesor Keating en El Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir. Y aunque estén más centradas en las fiestas estudiantiles, Dazed and Confused, Movida del 76 y Everybody Wants Some, Todos queremos algo, de Richard Linklater. The Holdovers es una película humilde y que la caracteriza por tener toda la esencia e identidad de Alexander Payne. Tan humilde que se dejó aconsejar por cosas que no tenía presente. La película iba a estar protagonizada únicamente por dos personajes, muy a la Alexander Payne, el alumno y el maestro. Pero el guionista propuso incluir al personaje de Mary Lamb, y a mi parecer, acertadamente. Una historia que se centra en las emociones, y en unos personajes que, como bien indica el título de la película, han dejado atrás unas situaciones para enfrentarse a otras. Mary Lamb se encuentra ante una situación contra natura, ya que vive ante la pena de su hijo muerto en el Vietnam. Paul Hunham se ha quedado estancado en su área de confort, mientras sopesa una adicción. Ha decidido vivir únicamente para la literatura y para la enseñanza de sus alumnos. Muy outsider. Angus Tully se ha quedado desubicado en su situación familiar y obligado a pasar sus vacaciones de Navidad en el centro donde estudia. Porque la película verdaderamente se centra en esas personas. Unas personas que luchan cada día ante sus circunstancias. Una lucha continua de la verdad. Una lucha en la que entran todas las clases sociales y en la que queda patente tanto la pérdida como la esperanza. Ya que en las películas de Alexander Payne, ante todo hay esperanza dentro de sus personajes atípicos y patéticos. Es la gran diferencia, por ejemplo, de otros personajes muy identificativos como los de los hermanos Coen, que recurren al patetismo, pero se recrean en este con humor y situaciones absurdas. Alexander Payne destaca por su emotividad, melancolía y esperanza, sin perder el humor más sutil. A través de la ternura, da a sus personajes integridad y humanidad. Porque hay una cosa que le fastidia mucho al director, y es que le digan que es muy condescendiente con sus personajes. Me encanta el hecho de la decisión entre el equilibrio entre lo real y lo ficticio. La escuela Barton Academy es ficticia, pero la rodaron en 5 ubicaciones en Massachusetts, en las que pareciera que no hubiese pasado el tiempo. Y es que no se utilizaron decorados en toda la película. Todo eran ubicaciones reales de diferentes sitios que recreaban la universidad. La nieve es real. Los arquetipos de personajes están bien estudiados de la realidad, tanto de estudiantes como de profesores de escuelas del tipo Barton. Una película contemporánea que está hecha como una película de la época. Aún así, el profesor Paul Hunham está basado en el tío del guionista, exactamente en su tío Earl, que lo ayudaría en su crianza después de la separación de sus padres en los años 60. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial, muy inteligente y con un carácter agrio y testarudo. Hablaba 7 idiomas y había viajado por todo el mundo. Quería mostrar esa parte crítica, consciente y a la vez humilde en el personaje. Pero hay otras referencias, como el padre de Paul Giamatti, que fue profesor en Yale y conocía muy bien esos contextos, con lo que fue también una gran influencia a la hora de interpretar al personaje. Y por su carácter se recoge del profesor de latín que tuvo en su temporada estudiantil el realizador. De diferentes maneras se crean personajes desde la realidad. Otro factor que está fervientemente bien adaptado es la evolución de los personajes, de una manera muy orgánica, muy común en las películas de Alexander Payne. Las diferentes situaciones harán que evolucionen mientras habrá una caída de vendas en cada uno de ellos para asumir la realidad, y sean completamente diferentes que los del principio de la película. Por ello, siempre se recurre a un road trip, o un viaje que tienen que seguir los personajes, que no será más que el simbolismo de ese viaje emocional y a la vez melancólico, el mito del viaje a Ítaca. No importará el objetivo ni el destino. Lo que destacará es cómo regresan los personajes, así como en la mayoría de sus películas destacaría como primer factor a estos personajes, seguidamente de la ubicación. Otros factores serían secundarios. Por eso Alexander Payne se centra muchísimo en los castings de actores. Para él es fundamental que esos personajes estén muy bien definidos y muy bien interpretados, buscar una ubicación y dejar que interactúen. Ahí es donde reside la magia del director y cómo se acerca de puntillas a la realidad.
Para el realizador, después de los personajes, lo que es fundamental es la ubicación. Y siempre recuerda las palabras de su padre, que se dedicaba a la restauración, que decía lo siguiente: hay 3 claves para abrir un buen restaurante: ubicación, ubicación, ubicación. La película está cargada de contexto social y político, factores que no se han dejado aparte y que se aprovechan para crear un contexto más sólido. Un valor añadido que hará que verdaderamente creamos que es una película de los 70. Aquí encontraremos referencias a conflictos internacionales o alusiones sutiles al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Recordemos que el asesinato de Martin Luther King fue en el 68. Una época en la que se contaban historias reales de personajes que parecían reales y en la que todo se naturalizaba y se enfocaba en factores más humanistas. Nada estaba forzado. Aquí encontraremos a un joven estudiante interpretado por un iniciado estudiante amateur de teatro, junto a un actor consagrado por sus interpretaciones. Y todo fluye. En todas las escenas hay una bidireccionalidad entre ellos. Se retroalimentan, aprenden y eso en la pantalla funciona. Un verdadero homenaje a esas personas desatendidas, desubicadas o huérfanas que tienen que sopesar como pueden estas fiestas navideñas. Y es que en estas fechas donde tendría que reinar la alegría, hay un incremento de muertes por suicidios, por desgracia, en tierras americanas. He caído rendido por la manera de hacer cine de Alexander Payne. Sigue sin superar a Nebraska, que para mí sigue siendo una obra maestra, pero esta película le sigue muy de cerca. Y puede ser que sea por la estética de los 70, que a mí personalmente me fascina. Así que el conjunto de recursos utilizado, como los barridos, los fundidos, los zooms, la estética de los 70, la maravillosa banda sonora, así como la genial actuación de Paul Giamatti, me pueden. Me parece maravilloso ese equilibrio interpretativo entre los 3 actores principales. Paul Giamatti no hace sombra a los demás con su actuación, ya que los 3 se complementan de una manera soberbia. Interpretación sobresaliente de los 3 actores. Y eso muy pocas veces se ve. 3 personajes que, como bien dice el director de fotografía, muchas veces están juntos en el encuadre, pero en realidad no quieren estar ahí. La vida por circunstancias los ha dejado como son. Eso se nota creando una mayor fuerza en sus emociones, ese distanciamiento social, esa incomodidad de los que se han quedado. Porque en el fondo ninguno de los personajes quiere estar en esa situación. Unos personajes tratados bajo un prisma humorístico, con ternura y con aires melancólicos dentro de sus aparatosas y sufrientes vidas. Alexander Payne no se contenta solo con lo dicho, expone mayor realidad, pequeños detalles que hacen más genuinas las situaciones y que en cierta manera no aportan nada en la historia o en la narración, pero sí en la esencia vinculada a la realidad y da una apariencia de que todo a nuestro alrededor está vivo. Una mujer dándole de comer a una ardilla en un parque, juguetear como un niño mientras se patina sobre hielo, contemplar la nieve. Y es que esta es la maravillosa respuesta al cine comercial de larga duración, así como el de Navidad, bajo el prisma de Alexander Payne. Ego te absolvo. Cada acción y situación tiene un propósito. Todo tiene sentido en el metraje. Un maravilloso viaje en el que la nostalgia y la melancolía hará que quieras que no se termine nunca la película. Y sobre todo, ver la Navidad y las películas de Navidad con otro enfoque. Me llevo conmigo una gran experiencia de la película en todos los sentidos. Y es que una vez acabas de verla, descubres que has formado parte de ese viaje. Que es en parte un viaje interno por parte del espectador. Parece todo muy simple, pero la sencillez requiere de complejidad, como la frase de Cicerón con la que acabaré este vídeo. Non nobis solum natis sumus. Y es que, de alguna manera, todos tenemos un propósito compartido.